En este video vamos a trabajar con polígonos regulares, pero particularmente con sus áreas. Empezamos. Una persona desea pintar el piso de un kiosco que tiene forma de hexágono regular. Si la medida de cada lado del piso de ese kiosco es 3 metros, entonces, ¿cuál es aproximadamente el área en metros cuadrados que desea pintar esa persona? Como pueden ver, es un ejercicio sumamente sencillo porque no hay secreto. Nos están dando la figura que es un hexágono regular, o sea, tiene 6 lados. Nos están diciendo que cada lado mide 3 y nos están preguntando por su área. ¿Cuál es la fórmula del área de un hexágono regular? Esa es una fórmula que tienen que saberla sí o sí. Es 3 por lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Y como nosotros tenemos la medida del lado, entonces 3 por el lado, que sería 3 al cuadrado, por raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Y el resto nos ayuda la calculadora. Abrimos fracción y digitamos exactamente tal como lo escribimos. 3 por lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Ojo que la respuesta viene en decimales. Entonces le damos igual. 27 raíz cuadrada de 3 entre 2, pero presionamos la tecla SD para ver su equivalencia decimal, su aproximación, 23,38. Sin duda, estamos ante la respuesta B. Juan desea cubrir con cerámica la parte superior de una mesa de concreto que tiene forma de hexágono regular. Si la medida del radio del hexágono que representa la parte superior de la mesa es de 2 metros, entonces, ¿cuál es el área en metros cuadrados que se desea cubrir con la cerámica? Bueno, estamos ante un ejercicio con un pequeño detalle, muy sencillo, pero hay que recordar un pequeño detalle. Primero, no hay mucho secreto. Tenemos acá que la figura es un hexágono regular, tiene 6 lados, pero nos están dando la medida del radio, que es 2, y nos preguntan por el área, cuya fórmula debemos saberla: 3 lado al cuadrado por raíz de 3 dividido por 2. El gran detalle aquí es que no tenemos la medida del lado y lo que nos dieron es el radio. No es gran problema ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar algo importantísimo, que en todo hexágono regular la medida del radio es la misma medida de su lado, lo que significa que para este ejercicio el lado que ocupamos es el de medida 2. Entonces no tenemos ningún secreto, es como si nos hubieran dado el lado, siempre y cuando recuerden eso, ¿verdad? Entonces 3 por lado 2, que va elevado al cuadrado, por raíz de 3 dividido por 2. Así que lo único que tienen que hacer es digitar esto que tenemos acá. Entonces 3 por 2 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Le damos igual y en este caso la respuesta viene en su forma radical. 6 raíz cuadrada de 3. Analiza la siguiente información. Un padre le ha entregado como parte de su herencia al hijo mayor 3/10 partes de un terreno de su propiedad, el cual tiene forma de pentágono regular
cuyos lados miden 12. Aquí nos están dando pues el pentágono para guiarnos. Con base en la información, el área aproximada correspondiente a los 3/10 del pentágono en metros cuadrados corresponde a. Ok, primero entendamos lo que hay que hacer, porque aquí viene un adicional que muy poco aparece en los ejercicios tradicionales. Tenemos que calcular el área del pentágono. Yo creo que eso lo tenemos claro. Ahorita explicamos cómo hacerlo. Pero hay que averiguar el área de todo el pentágono, que representa un terreno, tiene lado de medida 12. Pero ya cuando tengamos esa área, yo tengo que ver cuánto es 3/10 de esa área. O sea que a esa persona, al hijo mayor, no le va a tocar todo el terreno, sino únicamente 3/10 o 3/10. Pero, primera dificultad, ¿cómo se calcula el área de un pentágono regular? Bueno, primero, que para el pentágono regular, la fórmula que debemos de utilizar es perímetro por apotema entre 2. Recordemos que el cuadrado, el triángulo y el hexágono regular tienen sus fórmulas particulares, pero el pentágono, el heptágono, octágono y de en adelante, lo que se va a utilizar es perímetro por apotema entre 2. ¿Qué otro dato tenemos? Perdón, que el lado mide 12. Bueno, ya eso nos da algo, porque nosotros ocupamos perímetro y el lado mide 12. Entonces, el perímetro, ¿verdad? Si tenemos 12 más 12, que cada lado mide 12, eso es 12 por 5, porque la fórmula del perímetro es n por l. O sea, 5 lados de 12, eso es un perímetro de 60. Y ese dato lo vamos a necesitar más adelante. El problema aquí está con la apotema. Esa es la pega del ejercicio, por así decirlo. Dentro de cualquier polígono regular existe un triángulo con el que nosotros trabajamos, donde esta parte verde representa la apotema. Esto representa el radio. El lado mide 12, pero yo voy a trabajar con la mitad del lado, que es 6. Vean el triángulo que se acaba de formar. Ese triángulo nos resuelve cualquier cosa. Y además, lastimosamente para muchos, aquí hay que utilizar trigonometría para poder calcular esa apotema, porque no tenemos una fórmula particular, como si hay algunas fórmulas en el hexágono y en el triángulo y en el cuadrado. En el pentágono no. Entonces voy a sacar esta información aquí un poquitito más aparte. Ese triángulo en verde lo voy a dibujar por acá. Ya yo tengo que saber lo que representa. El cateto es la apotema. Este cateto de aquí abajo no va a ser 12, es la mitad de 12, que sería 6. Y para yo averiguar esa apotema necesito un ángulo más. Con ese de 90 no me sirve. O sea, me sirve el de 90, pero ocupo otro más. Y el fácil es aquí arriba. Ese ángulo que ustedes están viendo, que yo estoy marcando acá, es este de aquí. Donde si yo tuviera aquí dibujado lo mismo, ¿recuerdan qué es esto? Esto es un ángulo central. Pero esta parte apenas es la mitad del ángulo central. Y el ángulo central es muy fácil de calcular. La medida del ángulo central de cualquier polígono es 360 entre, aquí estamos en un pentágono, entre 5. Y eso me va a dar 72 grados. Lo que significa que yo voy a ocupar no los 72 grados, no el ángulo central completo, sino que yo ocupo nada más la mitad. Y la mitad de 72 va a ser 36. Entonces, ahora sí,
tengo un triángulo en el cual yo puedo trabajar trigonometría. Bueno, esa trigonometría puede ser la básica, las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, pero yo lo voy a hacer por ley de senos, que considero que es el procedimiento más estándar, porque no tenemos que aprendernos las combinaciones de las razones trigonométricas, entonces es como más accesible. Para aplicar la ley de senos, para este 6, yo tengo al frente al ángulo de 36, perfecto. Pero para esta apotema yo no tengo al frente ningún ángulo, todavía me falta aquí información. Pero bueno, muy fácil. ¿Cuánto tienen que sumar los tres ángulos de cualquier triángulo? 180, ¿verdad? ¿Cuáles medidas tengo? 36 y 90. Entonces aquí tenemos que hacer muy simple. 36 más 90, eso da 126. ¿Y cuánto me falta para 180? Hacemos una resta y eso me da 54. Quiere decir que este ángulo de aquí es de 54. Y ahora sí, puede ser, ya tenemos la información para poder hacer la ley de senos. Donde A, ok, vamos a hacer el planteo por aquí. La medida del apotema dividido entre el seno de 54 me tiene que dar lo mismo que 6 dividido entre el seno de 36. Yo esperaría que la ley de senos no sea tan extraña para todos y que ya la hayan practicado alguna vez. Cuando tenemos planteada la ley de senos, ese seno de 54, porque la apotema tiene que quedar despejada, entonces quedará el seno de 54 que pasa a multiplicar al 6, y este cálculo es el que me va a resolver esa parte del ejercicio. Fracción 6 sobre el seno de 36 por el seno de 54, y con esto ya tenemos la aproximación del apotema. 8,25, como sigue un 8, 8,26. Ya tenemos a apotema 8, aproximadamente 8,26. Tengo apotema y tengo por acá perímetro, ya puedo sacar su área. El área, ¿cuál era la fórmula? Vean aquí. Perímetro por apotema entre 2. Perímetro 60 por apotema 8,26 dividido con 2. Vamos a resolverlo. 60 de perímetro por 8,26 de apotema dividido con 2 nos da así. Queremos la aproximación, la tecla SD, aproximadamente nos va a dar 247,8. Muy bien, pero esto corresponde al área completo del pentágono, y la pregunta no es por el área completa, ya hubiera sido suficiente con eso, pero además nos dice 3/10 del pentágono, 3/10 de esto. ¿Y cómo obtenemos 3/10 de esto? Muy sencillo. Lo que hay que hacer es nada más 247,8 se va a multiplicar por 3/10. Eso es lo único que tienen que hacer para saber cuánto correspondería de este total. Entonces lo voy a digitar por acá. 247,8 por 3/10. Y eso me da un total aproximado. Este no me sirve, pero el que me sirve es 74,34. Y ya con eso tenemos respuesta.
74,34. Y por aproximación, nadie se va a perder. Vean que aquí tenían la respuesta de 247,5, que sería la aproximación con 247,8, por aquello que no hayan leído el 3 sobre 10 y se queden hasta acá. Pero lo correcto era multiplicar por 3 décimos, y esta es la parte del terreno que le corresponde a el hijo. Opción B. Analice la siguiente información. Ana quiere cambiar una de las paredes de su casa y desea colocarle piezas de cerámica a la totalidad de una de las paredes. Ella sabe que esa pared tiene forma rectangular, ojo, un rectángulo ha aparecido, ¿verdad? Y que sus dimensiones son 180 centímetros y 210 centímetros, o sea, largo por ancho, base por altura. Las piezas de la cerámica que colocará tienen forma hexagonal y la medida de uno de sus lados es de 30. Bueno, ya estamos con dos figuras, ¿verdad? Estamos con un rectángulo y estamos con un hexágono. Y de acuerdo con la información anterior, ¿cuántas piezas de cerámica de ese tipo como mínimo? O sea, ¿cuántas piezas de cerámica son cuántos hexágonos como mínimo debe comprar Ana? Bueno, primero hay que entender la situación. Tenemos una pared que es rectangular. ¿Ok? Esa pared rectangular es de 180 por 210. Ok. Y se van a poner piezas de cerámica en forma hexagonal. O sea, aquí un hexágono, por aquí va otro, aquí va otro. O sea, todo esto, imagínense una pared llenándose de puros hexágonos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, hay que saber cuál es el área de ese rectángulo, cuál es el área de cada hexágono y por división ver cuántos caben. Y eso es todo. Ok, esa es la lógica. Ahora vamos a aplicarla. Fórmula del área del rectángulo. Ojo, ¿verdad? Es un polígono, es una figura básica, un polígono que no es regular, pero yo tengo que manejar que el área del rectángulo es largo por ancho. Y esa área va a ser 210 multiplicado por 180. Por lo que la área del rectángulo, ustedes lo ponen como quieran, ¿verdad? Pero que sepan que ese es el área del rectángulo. 210 por 180, eso nos va a dar 37.800. ¿Okay? Mantengamos este dato por acá. Ese es el área de la pared en centímetros cuadrados, porque es un área. Y ahora vamos a trabajar con el hexágono. Estamos ante un hexágono donde cada lado mide 30 centímetros. Y la fórmula del área del hexágono tenemos que manejarla sí o sí. 3 por lado al cuadrado por raíz de 3 dividido por 2. O sea, 3 por 30 al cuadrado, que es el lado de cada hexágono, por raíz de 3 dividido por 2. Y esto pues lo vamos a resolver con la calculadora. 3 por 30 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividiéndose por 2 nos da un área aproximado de 2338,26. ¿Okay? Área de cada hexágono 2338,26 por redondeo sería 27. Excelente, ok, ya tenemos entonces los dos datos importantes, el área de la pared y el área de cada uno de los hexágonos. Ahora, para yo saber cuántas piezas de cerámica, cuántos hexágonos tengo que comprar de esta área para llenar esto,
pues lo que tengo que hacer es una división. Vamos a dividir pared entre hexágono. Entonces esos datos hay que tenerlos ahí bien anotados. Vamos a ver 37.800 dividido con 2.338,27. Significa que necesitamos 16 hexágonos y un poquito para llenarlo exactamente. Ojo, que este 16 viene en las opciones. Pero si yo solamente tengo 16 hexágonos, me va a faltar un poquito todavía de pared. Y vean la pregunta, como mínimo, ¿cuántas piezas de cerámica como mínimo? Y recuerde que las piezas de cerámica son hexágonos, ¿verdad? Debe comprar Ana. Entonces no va a comprar 16. Tiene que comprar uno más que posiblemente, ¿verdad?, se terminen cortando de alguna manera para rellenar. Pero no son 16, sino ocupamos una pieza más para utilizarla y llenar esta partecita de acá. Entonces la respuesta, ojo, ¿verdad?, la aclaración que estamos haciendo, la respuesta es que se necesitan como mínimo 17 piezas. Analiza la siguiente información. Juan desea construir una casa en forma hexagonal regular, tal como se muestra en la figura del plano. Bueno, ahí tenemos la figura, es una casa de forma hexagonal, punto. Por dicha tenemos la figura. Y dice, si se sabe que la distancia del punto A al centro del plano es de 10 metros, o sea, que de este punto al centro hay 10. ¿Qué elemento es ese en un polígono regular o en este hexágono? Ok, estamos con un radio de 10. Del centro del polígono a cada uno de sus vértices lo que tenemos son radios. Y la pregunta es, ya sabiendo que lo que nos están dando es un radio, ¿cuál es el área total de la construcción de la casa de Juan? O sea, área de todo el hexágono. Ya habíamos hecho un ejercicio similar, o al menos en el procedimiento que vamos a hacer, porque la fórmula del área del hexágono es 3 por lado a la 2 por raíz de 3 entre 2, o sea, necesito la medida del lado y lo que tengo es el radio. Pero ojo que solamente en el hexágono regular el radio y el lado miden lo mismo, lo que significa que el lado mide 10. Entonces ya la fórmula la podemos aplicar. 3 por lado, que es 10 al cuadrado, por raíz de 3 dividido por 2. Y eso es lo que nos va a responder el ejercicio. Vamos a digitarlo por acá. Fracción 3 por lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 2. Nos da igual y nos dio 259,80 aproximadamente. Pero vean, no tenemos las opciones de esta manera. En ocasiones la calculadora, cuando hacemos esta fórmula o cuando involucramos una raíz, si el número ya es relativamente grande, no me va a salir el raíz cuadrada de 3 como yo hubiera querido. Si estos valores hubieran sido más pequeños, pues sí, tal vez ahí me sale el resultado, un valor entero, raíz cuadrada de 3. Tenemos dos formas de hacerlo ahorita. Agarrar cada opción, digitarla en la calculadora, sacarle la equivalencia a ver cuál es 259,80. La otra es que si nos da así, entonces eliminemos de este cálculo, en el momento en que digitamos, no digitemos el raíz cuadrada de 3, digitemos esto sin el raíz cuadrada de 3, a ver si el resultado va a ser 75 medios, 300 o 150. Y el raíz de 3, por así decirlo, lo agregamos manualmente. Entonces voy a corregir acá. Vamos a ver. Sería que digitemos nada más 3 por 10 al cuadrado dividido entre 2.
y eso me dio 150. ¿150 qué? Raíz cuadrada de 3. Entonces de esa manera ya nos dimos cuenta cuál es la respuesta correcta. 150 raíz cuadrada de 3, o la equivalencia que ustedes vieron, ¿verdad? Pero había que venir a digitar todas las opciones para darnos cuenta que 150 raíz cuadrada de 3 era la equivalencia que vimos hace un rato. Entonces vean que es un ejercicio básico, siempre y cuando recordemos que en el hexágono radio y lado mide lo mismo. Solo en el hexágono. Ya en el pentágono, en el cuadrado, en el triángulo, ya tenemos que hacer procedimientos para, si nos dan un dato, para averiguar el otro. Así que tengan mucho cuidado con qué figura están trabajando. Considere la siguiente situación. Un teselado es un patrón repetitivo de figuras geométricas, como la que están viendo aquí en la figura, que encajan y cubren la totalidad de una superficie sin sobreponerse y sin dejar espacio entre ellas. O sea, aquí como este triángulo, que inmediatamente tenemos este otro, pero con el lado de este formamos un cuadrado. A eso se refiere. Los teselados son muy utilizados en la construcción de diseños de cerámica. Ahí tenemos un patrón que es con el que vamos a trabajar. Y el dato que nos dan y lo que nos piden es lo siguiente. Bueno, nos aclaran que está formado por un cuadrado y dos triángulos equiláteros. Aquí están muy claros el cuadrado y los dos triángulos equiláteros. De acuerdo con la información anterior, si la medida de cada lado del cuadrado es de 20 centímetros, entonces ¿cuál es el área en centímetros cuadrados del patrón de ese teselado? O sea, de toda la figura. No es nada del otro mundo lo que nos están preguntando, es más texto, ¿verdad?, que la dificultad real del ejercicio, porque van a ver ustedes, cada lado del cuadrado mide 20, significa que si esto mide 20, estamos con un cuadrado donde todos los lados son iguales. Si el lado del cuadrado mide 20, pues automáticamente cada lado del triángulo también va a medir 20, o sea, todo mide 20. Entonces, vamos a calcular el área de los triángulos y del cuadrado. Ordenemos la información. Con el triángulo estamos con un lado 20. Y eso sí, ¿verdad? Tenemos que recordar las fórmulas. La del triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 dividido por 4. Tienen que saberse esa fórmula, sí o sí. O sea, que calculamos el área de un triángulo, 20 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 4. Nos ayuda aquí la calculadora. 20 al cuadrado por raíz cuadrada de 3 dividido por 4 y nos está dando aproximadamente un área de 173,20. 21 si lo redondeamos. Si no redondean no es tan grave. Ahorita van a ver por qué. Entonces, este es el área de un triángulo nada más. Pero ¿cuántos triángulos tenemos? Tenemos 2. Entonces significa que esa área vamos a multiplicarla por 2 para así tener ahora el área de los dos triángulos. Multiplicamos directamente aquí con el resultado que ya tenemos y eso nos da aproximadamente 346,41. Ya van a ver dónde lo anoté. Aquí. El área de los dos triángulos es 346,41. Todavía nos falta. Acabamos de calcular el área de un triángulo y luego lo multipliqué por 2 para tener ya toda esta área que tengo rayada. ¿Qué me hace falta? Saber el área del cuadrado. Y para el cuadrado, sencillo. En el cuadrado
donde su lado también mide 20, tenemos que recordar que su fórmula es lado al cuadrado. O sea, 20 al cuadrado, 20 por 20 es 400. Significa entonces que el área del teselado es los dos triángulos, que son estos, más el cuadrado, que es esto. Entonces tengo que sumar estas dos medidas y listo. Y está fácil. 346,41 le sumamos 400. Se lo pueden hacer con calculadora, obviamente, pero ahí lo único que tenemos que hacer aquí es mantenemos el 6, mantenemos el 4, solo hay que sumar 400 más, 3 más 4, 7. Entonces 746, y casualmente medio exacto, 41. Dependiendo del redondeo que yo les había dicho por acá, por aquí uno puede perder un poquito de decimales y tal vez este resultado les hubiera dado 746 con otras centésimas, pero eso no significa que esté malo, porque son resultados aproximados y si lo hacen bien, claramente les va a dar este 746 y no se van a perder cuál es la que tienen que marcar. Entonces aquí tienen un claro ejercicio de una figura, dos figuras geométricas conocidas, pero había que trabajar por aparte y luego sumarlo. Una situación más que puede venir en la prueba.